Una niña le dio un sándwich a un hombre sin hogar que parecía estar muriendo de hambre. Al día siguiente, se despertó con un helicóptero sobrevolando su humilde hogar. El primer rayo de sol apenas se deslizaba a través de las grietas de las viejas persianas, mientras Emily se levantaba de su crujiente cama de madera. La pequeña habitación que compartía con su madre estaba fría y húmeda. Las paredes mostraban signos de desgaste con pintura descascarada y manchas de humedad en las esquinas. Pero Emily nunca se quejaba. Sus ojos brillaban con una luz que contrastaba fuertemente con la triste atmósfera de la casa, y su mente estaba lista para otro día en la escuela, aunque nunca había sido un lugar realmente acogedor para ella. Tratando de no hacer ruido, se deslizó fuera de la cama y caminó de puntillas hacia la pequeña esquina de la cocina. Sus zapatos de tela desgastados hacían poco para amortiguar sus pasos. Sin embargo, se movía con la gracia de una pluma, evitando despertar a su madre, Rachel. Echó un vistazo a su madre durmiendo en el sofá, cama improvisado que habían montado después de que el abuelo enfermó y tomara la única cama restante. Su madre parecía exhausta, con el ceño fruncido incluso en sus sueños, como si las preocupaciones la siguieran implacablemente, incluso en el sueño. Rachel había trabajado hasta tarde la noche anterior, como casi todas las noches en la sastrería de la esquina. Los pedidos eran escasos y los pagos aún más raros. Pero cada puntada, cada hilo que tejía era una forma de luchar contra la pobreza que había caído sobre la familia desde que el padre de Emily falleció. Viéndola, Emily sintió un nudo en la garganta. Su madre parecía haber envejecido prematuramente y las ojeras oscuras bajo sus ojos eran testigos silenciosos de noches sin dormir, sacrificios y preocupaciones incontables. Algún día, las cosas serán diferentes, mamá, pensó Emily, con una determinación mucho más allá de su corta edad. Luego, silenciosamente, se movió hacia la habitación trasera, donde Henry, su abuelo, yacía descansando con la ayuda de un tanque de oxígeno. El zumbido constante del generador llenaba el pequeño espacio, mezclándose con el olor a medicina y moho. La habitación del abuelo alguna vez estuvo llena de vida y alegría. Ahora, las paredes estaban cubiertas de fotografías amarillentas de días más felices. Su abuelo, joven y orgulloso en su uniforme de minero, su padre sosteniéndola cuando era bebé, enseñándole a andar en bicicleta, y su madre, radiante y hermosa, mucho antes de que las dificultades atenuaran la luz en sus ojos. Emily se acercó a la cama con pasos suaves. Observó su rostro arrugado, marcado por el dolor y el cansancio. Respiraba pesadamente. Cada respiración sonaba forzada, como si incluso ese simple acto fuera una carga. Se inclinó para besar suavemente su frente, cuidando de no golpear el delgado tubo de oxígeno que corría desde su nariz. «Buenos días, abuelo», susurró suavemente, aunque sabía que él no la escucharía. Su sueño siempre era inquieto, y a menudo se despertaba antes del amanecer solo para verificarla y preguntar si todo estaba bien. Salió de la habitación con el corazón pesado. Sabía que cada día era una lucha para su madre mantener a Henry equipado con lo que necesitaba para sobrevivir. Las medicinas eran caras, y el generador de oxígeno a menudo amenazaba con averiarse en los peores momentos, pero Emily también sabía que por mucho que su abuelo luchara, no sería para siempre, y ese pensamiento la perseguía en el silencio de la noche cuando el agotamiento y el miedo la alcanzaban. «Sé fuerte, Emily. Hoy será un buen día», se dijo a sí misma mientras empaquetaba apresuradamente su pequeña mochila. Solo tenía un par de libros heredados de sus primos mayores y un cuaderno con algunas páginas recicladas, pero el objeto más precioso esa mañana era el pequeño sándwich que su madre había preparado cuidadosamente la noche anterior. El pan estaba un poco seco, y el queso apenas visible entre las rebanadas, pero Emily lo miraba con cariño, sabiendo el sacrificio que representaba. Rachel a menudo se saltaba comidas para que Emily pudiera llevar algo a la escuela, y eso dolía más que cualquier carencia material, pero nunca se atrevía a decir nada. Con el sándwich cuidadosamente envuelto en una servilleta, dijo adiós en silencio a su madre y a su abuelo, y salió de la casa. El aire fresco de la mañana la envolvió de inmediato. La calle aún estaba vacía, con solo algunos sonidos rompiendo el silencio. El crujido de una bicicleta vieja, el murmullo de una conversación distante y el canto de un gallo anunciando el nuevo día. Emily caminaba ligera,
cruzando los callejones del vecindario y asintiendo ligeramente a los pocos vecinos que la miraban desde sus puertas, sus rostros endurecidos por la desconfianza y la desesperación. El camino a la escuela pasaba por el Parque Central, un lugar que había visto mejores días. Los columpios estaban oxidados y los bancos rotos y cubiertos de grafiti, pero siempre había gente alrededor. Las madres se reunían para quejarse de sus problemas mientras observaban a los pequeños niños correr. Hombres jóvenes desempleados se apiñaban en las esquinas, intercambiando cigarrillos y sueños destrozados. Y durante varios días, un nuevo visitante se había asentado en el parque, un hombre sin hogar que pasaba sus noches acurrucado bajo un gran árbol cubierto por una manta raída. Emily había notado su presencia, pero siempre mantenía la distancia. No era el vagabundo típico ruidoso y agresivo que a veces asustaba a los transeúntes. Este hombre parecía estar en otro mundo, perdido en pensamientos que nadie más podía entender. Hoy, sin embargo, algo en él la hizo detenerse. El hombre estaba encorvado, con la cabeza descansando sobre sus rodillas, el cuerpo temblando de frío, a pesar de la manta que lo cubría. Su ropa estaba hecha jirones, y la suciedad cubría gran parte de su rostro, pero era la mirada de agotamiento y desesperación en sus ojos lo que capturó la atención de Emily. Algo se agitó dentro de ella. ¿Por qué nadie hacía nada? ¿Por qué todos pasaban de largo, fingiendo no verlo? Su estómago rugió en ese momento, recordándole el sándwich en su mochila. Su primer instinto fue alejarse, ignorar al hombre como todos los demás. Después de todo, ese era su desayuno, la única comida que tendría hasta el almuerzo. Pero luego recordó a su madre y las noches que pasaba sin cena, para que Emily pudiera comer. Si su madre podía hacer esos sacrificios, ¿por qué ella no podía? Antes de que pudiera cambiar de opinión, sacó el sándwich de su mochila y se acercó a él con pasos temblorosos. El hombre levantó la cabeza lentamente, como si cada movimiento requiriera un esfuerzo inmenso. Al ver a la niña parada frente a él, ofreciendo el sándwich con sus pequeñas manos, sus ojos se agrandaron de sorpresa, y una emoción indescriptible cruzó su rostro. Con manos temblorosas, aceptó el sándwich, susurrando un débil gracias, tan suave que Emily apenas pudo escucharlo. «Gracias», dijo el hombre, con los ojos brillando. Emily le sonrió tímidamente, y sin decir otra palabra, se dio la vuelta y se alejó, sintiendo su corazón latir con fuerza en su pecho. No sabía quién era ese hombre, ni qué lo había llevado a terminar en el parque, pero en ese momento sabía que había hecho lo correcto. A lo lejos, el hombre observó cómo la pequeña figura de Emily se alejaba, sus manos aún temblorosas mientras sostenía el sándwich, que significaba mucho más que un simple desayuno. Para él, había sido un gesto que restauró algo que pensaba que estaba perdido para siempre, su fe en la bondad de las personas. La mañana siguiente llegó con un cielo despejado y un sol brillante, pero dentro de Emily, todo se sentía un poco más gris. Había pasado toda la noche pensando en el hombre del parque, recordando la expresión en su rostro cuando le entregó el sándwich. No había sido una simple expresión de gratitud. Era como si ese pequeño gesto hubiera significado algo mucho más profundo, como si el pan seco y la rebanada de queso hubieran sido una ofrenda de esperanza en un mar de oscuridad. Se preguntaba si el hombre estaba bien, si había encontrado otro lugar para dormir, o si aún estaba bajo el mismo árbol envuelto en su manta raída. Esa mañana, mientras se preparaba para irse, notó que su madre la miraba con una mirada extraña y preocupada. Rachel, que siempre se despertaba exhausta pero con una sonrisa forzada, ahora la miraba con una intensidad que hizo que Emily se sintiera incómoda. Presionó sus labios juntos, como si estuviera a punto de decir algo, pero finalmente solo suspiró. «Emily, ¿comiste bien en la escuela ayer?», preguntó de repente. El corazón de la niña dio un vuelco. Sabía que su madre notaría algo extraño, pero no estaba preparada para hablar sobre el sándwich. «Sí, mamá. Todo estuvo bien», respondió suavemente, mirando hacia el suelo. Rachel se inclinó más cerca para mirar su rostro. Aunque Emily intentó ocultarlo, su madre la conocía demasiado bien. Sin embargo, no insistió. En cambio, tomó la pequeña mochila de su hija y antes de devolvérsela, deslizó una pequeña manzana que había guardado para ella. «Lleva esto contigo hoy, ¿de acuerdo?», dijo,
acariciándole la mejilla con un gesto lleno de ternura. Emily sintió un nudo en la garganta. Sabía cuánto había costado esa manzana. Sabía que Rachel probablemente no comería nada más el resto del día para compensar ese gasto. Pero asintió, incapaz de decirle la verdad. No quería que su madre se preocupara. No quería que descubriera que su desayuno del día anterior había terminado en manos de un desconocido. Con la manzana guardada de manera segura en su mochila, salió de la casa y comenzó su ruta habitual hacia la escuela. Pero al llegar al parque, su corazón comenzó a latir más fuerte. Echó un vistazo al gran árbol donde había visto al hombre por última vez y sintió una mezcla de alivio y tristeza al ver que todavía estaba allí. Estaba sentado en la misma posición, con la cabeza descansando sobre sus rodillas y la manta envuelta alrededor de sus hombros. Parecía aún más pequeño, más frágil, como si el viento pudiera llevarse lo poco que le quedaba en cualquier momento. Emily se quedó quieta, luchando contra el impulso de acercarse. Sabía que no podía darle nada más. No tenía más sándwiches ni comida para ofrecer. La manzana en su mochila se sentía más pesada que un ladrillo y la duda comenzó a corroerla. Podría darle la manzana, sí, pero entonces, ¿qué comería ella? Su madre ya había sacrificado demasiado para asegurarse de que pudiera llevar ese pedazo de fruta a la escuela. Pero cuando vio al hombre levantar lentamente la cabeza, sus ojos vacíos encontrándose con los de ella, el resto del mundo se desvaneció. Sus propias necesidades y las palabras de su madre sobre la importancia de cuidar su salud ya no importaban. Lo único que veía era la desesperación en la mirada de ese extraño, una desesperación que la hacía sentir como si su propio corazón se estuviera rompiendo en 1000 pedazos. Sacó la manzana de su mochila con los dedos temblorosos. Sin pensar más, caminó hacia él y la extendió, sintiendo sus palmas sudar de los nervios. El hombre parpadeó, sorprendido, mirando la brillante fruta roja, como si fuera algo irreal. Lentamente miró a Emily, sus ojos llenos de gratitud y confusión. ¿Por qué?, tartamudeó, su voz rota y débil. Emily no sabía qué decir. Solo sabía que tenía que hacer algo, por pequeño que fuera. Porque pensé que podrías tener hambre, dijo, su voz apenas un susurro. El hombre tomó la manzana con manos temblorosas, como si temiera que desapareciera si la tocaba demasiado fuerte. Lágrimas rodaron por su sucio rostro, y sin decir otra palabra, llevó la fruta a sus labios, dando un mordisco con una expresión de pura maravilla. Emily se quedó allí, sin saber qué hacer, observando cómo él saboreaba cada bocado como si fuera la mejor comida que había probado jamás. «Gracias», repitió entre mordiscos, su voz rota por la emoción. «Gracias, pequeña. No sé cómo agradecerte. No tienes que hacerlo», respondió ella, sacudiendo la cabeza suavemente. Solo quería ayudar. Y realmente, no esperaba nada a cambio. No pensó en recompensas ni en gratitud. Solo quería que ese hombre sintiera, aunque solo fuera por un momento, que no estaba completamente solo en el mundo. Cuando sonó la campana de la escuela en la distancia, sabía que tenía que irse. Despidió con una pequeña sonrisa y salió corriendo, dejando al hombre bajo el árbol con la manzana a medio comer y ojos llenos de lágrimas. Durante toda la mañana, mientras las voces monótonas de los maestros llenaban el aula, Emily no podía concentrarse. Se preguntaba si él estaba bien, si lo volvería a ver cuando se fuera. Su estómago rugió de hambre, recordándole el sacrificio que había hecho. Pero trató de ignorarlo. Pensar en cuánto significaba esa manzana para él le dio fuerza. Cuando la escuela terminó, corrió de regreso al parque, ansiosa por ver si el hombre aún estaba allí. Pero la esquina bajo el árbol estaba vacía, la manta raída, el cartón en el que se sentaba, todo había desaparecido. Emily se detuvo, respirando pesadamente, buscando alguna señal de él. ¿Había encontrado otro lugar? ¿Alguien más lo había ayudado? Sintió un extraño vacío en su pecho, como si algo se hubiera roto dentro de ella por no verlo allí. Sin embargo, decidió no detenerse en eso. Había hecho lo que pudo. Eso es lo que su madre siempre le decía: haz lo que puedas, Emily, incluso si nadie te lo pide. Y ella lo había hecho. Esa noche, cuando llegó a casa, Rachel la esperaba en la pequeña sala de estar. Su madre la miraba con la misma expresión preocupada que había visto esa mañana,
pero no dijo nada. Emily se acurrucó a su lado, apoyando su cabeza en su regazo. —¿Estás bien, cariño? —susurró Rachel, acariciando suavemente su cabello. Emily asintió. —Sí, mamá, solo. Solo pensé en lo que siempre dices, sobre hacer el bien, incluso cuando nadie está mirando. Rachel la observó en silencio, como tratando de entender las palabras de su hija. Finalmente, suspiró y la abrazó fuertemente. —Eso es cierto, Emily. Pero recuerda también cuidar de ti misma. El mundo necesita buenas personas, pero también necesita personas fuertes. Las palabras resonaron en la mente de Emily mientras se acurrucaba más cerca de su madre. Esa noche, se durmió con la imagen del hombre del parque grabada en su memoria, esperando, en lo más profundo de su corazón, que él estuviera bien. A la mañana siguiente, todo cambió. Gritos y voces emocionadas la despertaron de golpe. Corrió de su habitación, con el corazón latiendo con fuerza, y cuando llegó a la ventana, se quedó allí, sin aliento. Allí en el parque frente a su casa, un helicóptero brillaba bajo la luz de la mañana, rodeado de hombres de traje y vehículos negros. La multitud se reunió alrededor, y los murmullos se convirtieron en jadeos de asombro. Entre ellos estaba un hombre de mediana edad, impecablemente vestido, mirando directamente a la pequeña casa de Emily, con una sonrisa calmada llena de gratitud. No sabía quién era, pero algo en sus ojos le parecía familiar. —Mamá, ¿qué está pasando? —susurró, agarrando la mano de Rachel. Luego, entre la multitud, el hombre dio un paso adelante. Su mirada se encontró con la de Emily, y en ese momento, ella entendió todo. Era él, el hombre del parque, pero no era el mismo. Emily no pudo apartar la mirada del hombre elegantemente vestido, que ahora la miraba desde el centro de la multitud. ¿Cómo pudo ser? ¿Cómo pudo un hombre sin hogar, que apenas tenía fuerzas para moverse, transformarse en una figura tan imponente? La niña sintió su corazón latir salvajemente, mientras los susurros a su alrededor se hacían cada vez más fuertes. Los vecinos se reunieron en sus puertas, sus rostros reflejando una mezcla de confusión, sorpresa y curiosidad. La mayoría de ellos habían sido despertados por el ruido del helicóptero, y ahora, como un enjambre de abejas, zumbaban alrededor de los autos de lujo que acababan de llegar. Las preguntas volaban por el aire. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué un helicóptero había aterrizado en su humilde vecindario? ¿Qué interés tenía en la casa de la familia Parker? Rachel observaba desde la ventana, con la misma incredulidad que su hija. Sin decir una palabra, se alejó del vidrio y caminó hacia la puerta principal. Su mente corría, buscando una explicación. Richard Collins, el hombre que la miraba con una sonrisa calmada, era el mismo mendigo que su hija había mencionado la noche anterior, cuando Emily se había acurrucado a su lado y le había contado sobre su pequeño acto de bondad. La historia parecía increíble, y sin embargo, allí estaba él, impecable, rodeado de asistentes y guardaespaldas. —Mamá, no salgas —exclamó Emily, apretando la mano de Rachel. —¿Qué está pasando? Rachel la miró, con el rostro pálido, los labios presionados en una línea fina. No sabía qué decir. No sabía cómo protegerla de algo que ella misma no entendía. —Quédate detrás de mí, Emily —susurró finalmente. No sé quién es, pero no parece querer hacernos daño. La niña asintió, con los ojos abiertos de par en par, y siguió a su madre hacia la puerta. Rachel la abrió lentamente, como si temiera que un movimiento repentino pudiera romper la frágil calma en el aire. Al salir, los murmullos de la multitud se hicieron más fuertes. Los vecinos susurraban, señalando con los dedos, mientras algunos retrocedían, temerosos de acercarse demasiado. Era como si una fuerza invisible los retuviera. Richard Collins avanzó. Sus zapatos de cuero pulido crujían sobre la tierra seca del vecindario. Cada paso era firme y constante, un completo contraste con la figura rota y desesperada que Emily había conocido bajo el árbol. La niña sintió que el suelo se movía bajo sus pies, incapaz de reconciliar la imagen del hombre hambriento con la de un millonario, ahora a solo unos metros de distancia. «Buenos días», Richard dijo, su voz profunda y melodiosa resonando en el silencio expectante del vecindario. «Pido disculpas por el alboroto. Nunca fue mi intención causar tal escena».
Los ojos de Rachel se entrecerraron. Aunque él se veía completamente diferente, había algo en su mirada que parecía vagamente familiar. Al darse cuenta de que toda la atención se centraba en ellos, enderezó los hombros, protegiendo instintivamente a su hija detrás de ella. «¿Quién eres?», preguntó firmemente. «¿Y por qué estás aquí?». Richard sonrió suavemente, inclinando la cabeza en un gesto de respeto. «Mi nombre es Richard Collins, y estoy aquí por tu hija». Las palabras cayeron como una bomba sobre la multitud. Los murmullos se convirtieron en un zumbido caótico, y los vecinos empujaron hacia adelante, tratando de escuchar más de cerca. «Por Emily. ¿Qué querría un millonario con una niña? Esto no tiene sentido», susurraban a su alrededor. Rachel sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Aprimó su agarre en la mano de Emily. «Por Emily», repitió lentamente, sintiendo que su boca se secaba. «¿Qué quieres decir?». Richard tomó una respiración profunda, como buscando las palabras correctas. «Ayer, esta niña hizo algo que muchos adultos han olvidado cómo hacer. Mostró compasión y generosidad sin esperar nada a cambio. La multitud cayó en silencio mientras hablaba. Ella me ofreció su único sándwich sin conocerme, sin saber quién era, solo porque pensó que tenía hambre. En un mundo donde la gente pasa de largo sin siquiera mirar a los demás, ella se detuvo. Me vio como un ser humano». Los ojos de Rachel se agrandaron de sorpresa. Miró a Emily, quien se sonrojó bajo la intensa mirada de todos a su alrededor. «Todo esto fue por un sándwich. Pero no eres solo un hombre sin hogar», finalmente dijo Rachel, tratando de juntar todo. «¿Por qué harías esto?». Richard miró hacia abajo por un momento, como si debatiera cómo explicar. Finalmente, levantó la mirada y continuó. «No, no soy un hombre sin hogar. Soy Richard Collins, presidente de la Fundación Collins y CEO de Collins Enterprises. Pero quién soy ahora no importa. Lo que importa es que estaba en un lugar oscuro en mi vida. Mi esposa y mi hijo se distanciaron de mí hace años. Perdí mi camino y decidí buscar algo que el dinero no puede comprar: humanidad. Me vestí como un hombre sin hogar, deambulé por las calles, esperando encontrar a alguien que me mostrara que la bondad aún existe, alguien que me recordara lo que significa ser humano». Hizo una pausa y miró a Emily, quien aún no entendía completamente lo que estaba pasando. Y encontré eso en ella. En su simple acto de darme su comida sin esperar nada a cambio, me devolvió algo que pensé que había perdido para siempre: la esperanza. Los murmullos se reanudaron, pero esta vez estaban llenos de una mezcla de admiración e incredulidad. Algunos vecinos empujaron y empujaron para acercarse, mientras otros se quedaron atrás, frunciendo el ceño, incapaces de aceptar que todo esto estaba sucediendo en su humilde vecindario. «Por eso estoy aquí», continuó Richard, su voz fuerte y clara, «para agradecerle de la única manera que sé, cambiando la vida de Emily y su familia. Quiero asegurarme de que nunca tengan que pasar hambre nuevamente o preocuparse por cómo pagar la medicina de su abuelo. Quiero proporcionar todo el apoyo necesario para que puedan vivir una vida decente». El silencio que siguió fue abrumador. Todos parecían contener la respiración, esperando la respuesta de Rachel. «Cambiar nuestras vidas», repitió, su voz quebrándose, ojos llenos de lágrimas. «Pero no podemos aceptar algo así. No lo hicimos para obtener nada». Richard sonrió suavemente y asintió. «Lo sé, y eso es lo que lo hace aún más especial. Pero por favor déjame ayudar. Déjame devolver lo que la bondad de Emily me dio». Antes de que Rachel pudiera responder, un movimiento repentino en la multitud llamó la atención de todos. Natalia Thompson, la vecina más entrometida y envidiosa, se abrió camino con una expresión de falsa sorpresa y una sonrisa excesivamente dulce. «Rachel, qué bendición», exclamó con entusiasmo exagerado. «Dios mío, siempre supe que tú y Emily eran especiales». Echó un vistazo a Richard con ojos brillantes. «Señor Collins, soy amiga de la familia, si alguna vez necesita algo». Pero Richard apenas la miró. Su enfoque seguía siendo en Rachel y Emily, como si nadie más existiera en ese momento. «No quiero que pienses que esto es caridad», dijo, ignorando a Natalia. «Solo quiero darte la oportunidad que mereces». Todo el vecindario contuvo la respiración, esperando. La oferta era tan tentadora como imposible de aceptar. Rachel miró a Emily, buscando una señal, una respuesta que no sabía cómo encontrar. Finalmente,
Tragó saliva y levantó el mentón firmemente. «Necesito tiempo para pensar en ello», dijo, su voz temblando ligeramente. «No puedo aceptar algo así de inmediato. Pero gracias, de verdad gracias». Richard asintió con una comprensión que parecía casi paternal. «Toma todo el tiempo que necesites, no voy a ninguna parte». Mientras caminaba, seguido de su séquito, el vecindario estalló en susurros y preguntas. Algunos vecinos se acercaron a Rachel, felicitándola con cumplidos insinceros, mientras otros la miraban con una mezcla de sospecha y resentimiento. Pero Rachel no los escuchó. Sus ojos solo estaban para Emily, quien estaba a su lado con la cabeza baja y las manos temblorosas. «Mamá, ¿qué vamos a hacer?», preguntó Emily con una voz diminuta. Rachel no sabía qué decir. Lo único que sabía era que de alguna manera sus vidas acababan de cambiar para siempre. El sol había comenzado a ponerse, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa, cuando Richard Collins regresó al vecindario Parker al día siguiente. Esta vez no había helicópteros ni guardaespaldas, solo un coche negro discreto, y él, vestido simplemente pero elegantemente, como si intentara mezclarse con el entorno sin llamar la atención. Sin embargo, era imposible que pasara desapercibido. Los vecinos lo observaban de cerca, susurrando entre sí cada vez que lo veían caminar por las polvorientas calles hacia la casa de Emily. Las noticias sobre su oferta a la familia se habían difundido como un reguero de pólvora por el vecindario, y todos esperaban ansiosamente ver qué decidiría Rachel. Cuando Richard llegó a la pequeña casa, Rachel ya estaba esperando en la puerta, con la postura tensa y los labios apretados en una línea fina. Sus ojeras eran más pronunciadas de lo habitual y sus manos temblaban casi imperceptiblemente. Al acercarse, su expresión se endureció, como si se preparara para una batalla. «Buenas tardes, señora Rachel», saludó Richard amablemente, inclinando ligeramente la cabeza. «Buenas tardes, señor Collins», respondió en un tono neutral, sin invitarlo a entrar. Emily asomó tímidamente por detrás de la puerta, observando a Richard con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. El hombre de negocios le dio una sonrisa suave, lo que la hizo dar un paso atrás, pero no apartó la mirada. «¿Podemos hablar?», preguntó. «No tomaré mucho de su tiempo». Rachel dudó por un momento, pero finalmente asintió e hizo una señal para que entrara. El interior de la casa era tan modesto como Richard había imaginado la primera vez que la vio. La pintura en las paredes estaba descascarada, y los muebles, aunque limpios y ordenados, eran viejos y gastados. Pero había algo cálido en la atmósfera, algo que no había sentido en años, un aire de dignidad y amor que no podía comprarse con dinero. Se sentaron alrededor de la pequeña mesa del comedor, mientras Emily permanecía de pie junto a su madre, observando con ojos abiertos y expectantes. Henry, el abuelo, asomó la cabeza desde la puerta de su habitación, tosiendo ligeramente, pero nunca apartando los ojos del visitante inesperado. «Quiero que sepas», comenzó Richard, rompiendo el silencio incómodo, «que lo que estoy ofreciendo no es una mera donación o caridad. No quiero que sientan que estoy tratando de comprar su gratitud. Esto no se trata de mí. Se trata de ustedes, de Emily, y de su acto de bondad». Rachel lo miró con el ceño fruncido, sus manos firmemente unidas sobre la mesa. Aunque sus palabras sonaban sinceras, todo esto era demasiado rápido y demasiado improbable. ¿Por qué un hombre como él haría todo esto? Algo no encajaba. «Señor Collins», dijo lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado. «Aprecio su amabilidad, pero no necesitamos ayuda. Siempre nos hemos las arreglado por nuestra cuenta. Sé que nuestras condiciones no son las mejores, pero no quiero que Emily crezca pensando que puede conseguir cosas sin esfuerzo». Richard la miró con comprensión y asintió. «Entiendo, realmente lo entiendo. Pero déjame decir algo. Aceptar ayuda no es un signo de debilidad. A veces incluso los más fuertes necesitan una mano amiga. Tu hija no me dio ese sándwich esperando nada a cambio. Fue un acto puro y desinteresado. Y por eso me siento obligado a hacer algo a cambio. No estoy tratando de forzarlos, pero por favor, al menos permíteme ofrecerte algunas opciones». Rachel mordió su labio inferior pensativa. Miró a Emily, quien aún se aferraba a su brazo. Su hija había pasado por tanto. Perder a su padre, la enfermedad de su abuelo, la lucha constante por sobrevivir. ¿No merecía un descanso, una oportunidad para un mejor futuro?
¿Qué tipo de opciones? Finalmente preguntó. Richard sonrió como si hubiera estado esperando esa pregunta. Primero, me gustaría ayudar a su padre con su tratamiento. Conozco a varios especialistas que podrían proporcionarle la atención que necesita. Podría ayudar a hacer su vida más cómoda y quizás, solo quizás, darle unos años más buenos. La cara de Rachel se endureció. Sabía lo importante que era Henry para Emily, pero esa oferta la hacía sentir como si estuviera vendiendo algo intangible, algo que no podía medirse. No puedo prometer que aceptará, comenzó a decir, pero Richard la interrumpió suavemente. No te estoy pidiendo que aceptes algo sin considerarlo. Solo quiero darte la oportunidad de elegir. Luego dirigió su mirada a Emily. Y para ti, Emily, quiero asegurarme de que puedas asistir a la mejor escuela de la ciudad. Quiero que tengas todas las oportunidades que mereces para brillar y lograr tus sueños. Los ojos de Emily se abrieron de par en par sorprendidos. Ir a una nueva escuela. La idea era tanto emocionante como aterradora. Amaba su pequeña escuela a pesar de sus dificultades, pero siempre había soñado con estar en un lugar con más recursos donde los libros no estuvieran rotos y las clases no fueran interrumpidas por goteras en el techo. Una nueva escuela, susurró, casi incrédula. Richard asintió. Sí, y también me gustaría hacer algunas mejoras en su hogar. Sé que es humilde, pero merecen vivir con dignidad. No quiero cambiar quiénes son. Solo quiero asegurarme de que estén cómodos y seguros. El silencio en la habitación fue abrumador. Rachel miró a Richard, luego a Emily, y finalmente a su padre, quien todavía observaba desde la puerta con ojos brillantes. Podía ver la esperanza en sus rostros, el anhelo de algo mejor. Pero aceptar esa oferta significaba ceder. Significaba admitir que no podían hacer todo solos. No sé qué decir, murmuró, su voz rompiéndose ligeramente. Richard se inclinó hacia adelante, descansando sus manos suavemente sobre la mesa. No digas nada aún. Solo piénsalo. No quiero presionarte. Si decides rechazarlo todo, lo entenderé y no insistiré. Pero si aceptas, estaré aquí para apoyarlos en lo que necesiten. Rachel tomó una respiración profunda, mirando a Richard como si intentara ver dentro de su alma. Había sinceridad en sus ojos, pero también algo más, una especie de dolor oculto. ¿Qué lo motivaba realmente? ¿Qué había detrás de este hombre que había pasado de ser un mendigo a un millonario en menos de un día? Finalmente, asintió lentamente. Está bien, lo pensaré, pero necesito tiempo para hablar con mi familia. Richard se levantó lentamente, respetando su decisión. Toma todo el tiempo que necesites. Estaré cerca. Sacó una tarjeta de su bolsillo y la colocó sobre la mesa. Si decides aceptar, llámame. Y si no, aún me encantaría saber de ti. Con una última sonrisa hacia Emily, se despidió y salió de la casa. La puerta se cerró con un suave clic, dejando a Rachel, Emily y Henry en un denso silencio lleno de emociones mezcladas. «Mamá», murmuró Emily, su voz temblorosa apenas audible. «¿Vamos a aceptar?» Rachel miró a su hija, viendo la esperanza y la duda en sus ojos. Luego se volvió hacia su padre, quien asintió ligeramente con una mezcla de tristeza y aceptación. «No lo sé, Emily. No lo sé. Pero pase lo que pase, tomaremos la decisión juntas, porque somos una familia, y eso es lo que más importa». Y así, mientras las sombras de la tarde se alargaban, Rachel sintió el peso del mundo sobre sus hombros, enfrentándose a una elección que podría cambiar sus vidas para siempre. El teléfono en la pequeña casa de los Parker no dejaba de sonar. Rachel lo miraba nerviosamente cada vez que sonaba. Sus manos temblorosas apenas podían sostener la taza de té frente a ella. En solo unas pocas horas, su mundo se había puesto patas arriba. Lo que debería haber sido un momento de reflexión tranquila para decidir qué hacer sobre la oferta de Richard se había convertido en una locura mediática que parecía imposible de escapar. Todo comenzó esa mañana cuando el bullicio habitual del vecindario fue interrumpido por el sonido de vehículos que se acercaban. No eran carros cualquiera. Eran furgonetas de prensa cargadas con equipos de grabación y cámaras. Y en un abrir y cerrar de ojos, docenas de reporteros se habían reunido fuera de la casa, hablando en voz alta y apuntando micrófonos hacia las ventanas. Rachel observaba horrorizada desde dentro, sosteniendo a Emily fuertemente, como si ese simple gesto,
pudiera protegerla de todo el caos que estallaba afuera. «Señora Parker, ¿es cierto que un millonario quiere adoptar a su hija?», gritó un reportero, levantando un micrófono. «Emily, ¿cómo te sientes sabiendo que tu vida cambiará para siempre?», exclamó otro, apuntando su cámara hacia la pequeña niña. «Díganos, señora, ¿lo planeó desde el principio?», exigió alguien más, su tono cargado de sospecha. Rachel apretó la mandíbula y dio un paso atrás, sacando a Emily de alcance de los flashes que se colaban por la ventana. La pequeña niña estaba aterrorizada, sus ojos abiertos de par en par, incapaz de entender cómo un pequeño acto de bondad pudo desencadenar una tormenta así. Su madre, aún sosteniéndola fuertemente, tomó una decisión. «Vamos a la habitación del abuelo», susurró. «Quédate con él, cariño. Yo me encargaré de esto». La casa temblaba bajo el peso de voces y preguntas. Rachel tomó una respiración profunda y caminó hacia la puerta, con la cabeza en alto y el corazón latiendo con fuerza. Cuando la abrió, la luz de los flashes la cegó momentáneamente. Protegió sus ojos y miró a la multitud de reporteros con expresiones expectantes. Por un momento, se sintió pequeña, insignificante frente a ese mar de caras, mirándola con una mezcla de interés y sospecha. «Por favor, dejen en paz a mi familia», dijo firmemente, a pesar del temblor dentro de ella. «No tengo nada que decir», pero su simple aparición solo alimentó las llamas. Los reporteros se empujaban entre sí, levantando sus cámaras más alto, luchando por capturar cada palabra y cada gesto. Las preguntas se atropellaban unas a otras, cada una más cortante que la anterior. «¿Cómo se siente ser la madre de la Cenicienta moderna? ¿Por qué no aceptas la oferta del señor Collins? ¿Es cierto que lo estás considerando? Los vecinos dicen que podrías estar engañándolo para obtener más dinero». Las palabras le clavaron el corazón como cuchillos. Rachel presionó sus labios juntos y negó con la cabeza, sabiendo que cada gesto, cada respuesta sería interpretada de 1000 maneras diferentes. «Esto no es lo que piensas», comenzó a decir, pero se detuvo a sí misma. No había manera de explicar lo que estaba pasando sin empeorar las cosas. «Por favor, solo déjennos en paz. Todo esto es un malentendido». Los murmullos se hicieron más fuertes. Los reporteros, insaciables, invadieron como un enjambre de abejas enfadadas. Algunos incluso comenzaron a lanzar acusaciones veladas hacia ella. «Un malentendido», exclamó una mujer, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pero, ¿no fue tu hija quien ganó el corazón del millonario? ¿Estás diciendo que no quieres aceptar una fortuna que podría cambiar tu vida para siempre?» Rachel sintió que su rostro se sonrojaba, el calor subiendo desde su cuello hasta sus mejillas. Pero antes de que pudiera responder, un auto negro apareció a la vuelta de la esquina. Se detuvo de golpe frente a la multitud, y Richard Collins salió, su rostro tenso y su mirada resuelta. «Basta», dijo en voz alta, su tono tan agudo como un látigo. Los reporteros quedaron en silencio instantáneamente. Algunos retrocedieron, sorprendidos por su presencia, mientras otros ajustaron sus cámaras con avidez, sabiendo que la llegada del millonario era una oportunidad dorada para su historia. Richard avanzó rápidamente hacia Rachel y se posicionó frente a ella, como un escudo, sus ojos oscuros lanzando dagas a los periodistas. «Esto es inaceptable», gruñó. «Esta familia no tiene la culpa de nada. Están invadiendo su privacidad y tergiversando lo que realmente está pasando». «Señor Collins», gritó un reportero, aprovechando la pausa, «¿es cierto que ofreciste tu fortuna a esta niña? ¿Planeas adoptarla? ¿Es cierto que Rachel Parker manipuló a su hija para tirarla de tus cuerdas del corazón?», preguntó otro con una sonrisa maliciosa. Richard apretó los puños, luchando por mantener la compostura. El mundo parecía girar en cámara lenta a su alrededor. Nunca imaginó que un simple gesto de gratitud pudiera desencadenar tal caos. Pero la peor parte era saber que Rachel y Emily estaban pagando el precio por su impulsividad. «Nada de eso es cierto», dijo con calma controlada, aunque la furia hervía debajo de la superficie. «Lo que pasó fue un acto de pura generosidad de Emily. Nadie me manipuló, nadie planeó esto. Ella simplemente fue amable. Y estoy aquí para protegerla y asegurarme de que no sufran más por esto». Las cámaras hicieron clic frenéticamente, capturando cada matiz de su expresión. Algunos reporteros aún no se rendían. «Entonces,
¿Los vas a ayudar financieramente?, insistió uno de ellos. Ayudaré de la manera que ellos elijan, respondió Richard firmemente. Pero no es tu decisión, ni la mía. Depende de esta familia. Luego, con una última mirada de advertencia a la multitud, se volvió hacia Rachel y le dio una ligera inclinación de cabeza. Por favor, vayan adentro, dijo suavemente. Me encargaré de esto. Rachel, todavía temblando, dio un paso atrás. Quería agradecerle, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Con un pequeño asentimiento, cerró la puerta, dejando a Richard solo frente al enjambre de reporteros. Dentro, la casa estaba envuelta en sombras. Emily observaba desde el pasillo, sus ojos abiertos de par en par y llenos de miedo. Rachel se arrodilló frente a ella y la abrazó, sintiendo el temblor en el pequeño cuerpo de su hija. «Lo siento, cariño», susurró con lágrimas en los ojos. «No quería que esto te pasara a ti». Emily negó con la cabeza, aferrándose a su madre. «No es tu culpa, mamá. Solo quería ayudar. ¿Por qué todos están tan enojados?» Rachel no sabía cómo responder. ¿Cómo podía explicarle a su hija que en un mundo lleno de codicia y desconfianza, un simple acto de bondad podía ser distorsionado y destruido por el deseo de sensacionalismo? «El mundo es complicado, Emily», dijo finalmente. «Pero hiciste lo correcto, y eso es lo que importa. Pase lo que pase, nunca dejes de ser así, ¿de acuerdo? Nunca dejes de hacer lo correcto». Emily asintió lentamente, pero sus ojos reflejaban la misma confusión y tristeza que Rachel sentía profundamente en su alma. El alboroto afuera continuó, y Rachel sabía con el corazón pesado que las cosas no se calmarían tan fácilmente. Richard estaba allí para ayudar, pero incluso su presencia solo parecía empeorar la situación. Los próximos días fueron un torbellino de entrevistas, artículos de periódico y reportes de televisión. Los vecinos, que apenas habían hablado con ella antes, ahora intentaban acercarse con sonrisas forzadas y cumplidos vacíos, esperando beneficiarse de la atención que la familia Parker estaba recibiendo. Rachel permaneció encerrada dentro de la casa con su familia, sin saber cómo detener la tormenta. Mientras tanto, las voces se hacían cada vez más fuertes, más críticas. Rachel Parker, la madre que rechaza la ayuda de un millonario, orgullo o estrategia. ¿Está usando a su hija para ganar fama? El lado oscuro de la bondad. Cada titular, cada insinuación, era una puñalada a su corazón. Y mientras el vecindario bullía con chismes y la presión aumentaba, Rachel sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Porque ahora, no se trataba solo de una oferta de ayuda, se trataba de su reputación, la inocencia de Emily y su dignidad. Y la guerra apenas había comenzado. Las cosas tomaron un giro repentino a peor cuando Daniel Collins llegó al vecindario. Todo parecía un poco más oscuro y pesado el día que el elegante auto negro se estacionó en la esquina de la calle, sus ventanas tintadas ocultando la imponente figura de un joven que salió con aire de autoridad. Vestido con un traje caro, el cabello peinado hacia atrás y una mirada fría que parecía atravesar a cualquiera en su camino, Daniel irradiaba una presencia tan intimidante que incluso los vecinos más entrometidos daban unos pasos atrás al verlo. Rachel miraba desde la ventana, frunciendo el ceño. No lo conocía, pero algo en la manera en que caminaba hacia su casa le puso un escalofrío en la espalda. Emily, de pie a su lado, instintivamente tomó la mano de su madre, apretándola con fuerza. «¿Quién es él, mamá?», preguntó con voz temblorosa. Rachel no respondió de inmediato. Simplemente apretó la mano de su hija, sintiendo una sensación de peligro que no había sentido con Richard. Este hombre no estaba aquí en paz. Daniel se detuvo frente a la puerta y tocó suavemente, una cortesía que contrastaba marcadamente con el desdén en su expresión, cuando Rachel abrió la puerta con cautela. «Buenas tardes, señora Parker», dijo con voz suave, pero con un tono condescendiente que la hizo tensarse. «Soy Daniel Collins, el hijo de Richard Collins. Me temo que necesitamos discutir algunos asuntos familiares». «No tenemos de qué hablar», respondió Rachel firmemente, intentando cerrar la puerta, pero Daniel colocó una mano en el marco, deteniéndola con sorprendente facilidad. «Creo que sí, mamá. Por alguna extraña razón, mi padre ha decidido involucrarse en sus vidas, y quiero entender por qué». Rachel lo miró incrédula. Había algo en sus ojos oscuros,
algo frío y calculador, que la hizo dar un paso atrás. Pero se negó a mostrar miedo, no frente a este desconocido que pensaba que tenía derecho a entrometerse en su casa y en su vida. Tu padre nos hizo una oferta, eso es todo, dijo, levantando el mentón. Pero no te debemos nada. Daniel sonrió, un gesto que no llegaba a sus ojos. Oh, claro, no me debes nada. Pero, ¿sabes lo que me preocupa? Se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando la voz. Que podrías estar intentando aprovecharte de él. He visto casos como este antes, señora Parker. Familias pobres suplicando por una parte de la riqueza de alguien como mi padre. Y no voy a permitir que eso suceda aquí. Rachel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Qué insinuaba este hombre? ¿Cómo se atreve a hablarle así en su propia casa? Eso no es cierto, exclamó Emily, dando un paso adelante con el rostro sonrojado. Mamá no ha hecho nada malo. Daniel miró hacia abajo a la niña. Y por un momento, algo como sorpresa cruzó su rostro, pero desapareció tan rápido como había aparecido. Y debes ser Emily, dijo con una sonrisa falsa. La pequeña heroína, ¿verdad? La chica que tocó el corazón del gran Richard Collins. Se enderezó y volvió su mirada hacia Rachel. Escucha atentamente, señora Parker. No me importa lo que hayas hecho o cómo lo hiciste, pero si descubro que estás manipulando a mi padre o tienes alguna agenda oculta, su tono se agudizó como un cuchillo. Me aseguraré de que lo lamentes. Mi padre puede ser suave y generoso, pero yo no lo soy. El silencio que siguió fue abrumador. Rachel sintió su corazón latir en sus oídos, pero se obligó a mantenerse firme. No permitiría que este hombre la intimidara en su propio hogar. No queremos nada de ti, ni de tu padre. Si así lo sientes, dijo con voz firme mientras sus piernas temblaban. Si crees que puedes asustarnos, estás muy equivocada. Daniel soltó una breve risa, un sonido desprovisto de humor. Ya veremos. Se dio la vuelta bruscamente como si hubiera perdido el interés. Pero te advierto, estaré observando de cerca. Y créeme, no soy tan fácil de engañar como mi padre. Con esas palabras, se alejó, dejando a Rachel y Emily de pie en la puerta, atónitas, y temblando por la intensidad del encuentro. «Mamá», susurró Emily, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Por qué dijo eso? ¿Por qué nos odia?» Rachel la abrazó fuertemente, sin saber qué decir. Todo lo que pudo hacer fue sostener a su hija y murmurar una y otra vez que todo estaría bien, incluso mientras el miedo se enroscaba en su estómago como una serpiente. Porque ahora todo había cambiado. Daniel Collins no era solo un obstáculo, era una verdadera amenaza, y sabía que haría cualquier cosa para destruirlas si se lo proponía. Los días que siguieron a la visita de Daniel fueron tensos y llenos de incertidumbre. El vecindario se había convertido en un caldo de cultivo de rumores y comentarios maliciosos. Los vecinos, que antes se acercaban con sonrisas forzadas y curiosidad, ahora los miraban con desdén y sospecha. Rachel lo sentía cada vez que salía a comprar víveres o cuando Emily caminaba hacia la escuela. Susurros, miradas furtivas, gestos de desprecio. Y todo explotó una mañana cuando Rachel recibió una llamada inesperada de uno de los vecinos. «¿Has visto lo que están diciendo de ti en las noticias?», preguntó la voz nerviosamente. Antes de que pudiera responder, su teléfono se iluminó con notificaciones. Una avalancha de mensajes donde parientes lejanos y conocidos del pasado la etiquetaban en redes sociales con comentarios llenos de sorpresa y crítica. Su nombre y el de Emily estaban en boca de todos, por todas las razones equivocadas. Rachel, con las manos temblorosas, abrió el enlace que le habían enviado. Su corazón se detuvo cuando vio el titular. Rachel Parker, la madre manipuladora detrás de la gran estafa. Evidencias de su plan para engañar a Richard Collins. Las palabras se le borrearon ante los ojos mientras leía las líneas llenas de veneno. Documentos filtrados muestran que Rachel Parker contactó a Richard Collins mucho antes de su supuesto encuentro fortuito. Mensajes de texto y conversaciones sugieren que la familia Parker planeó manipular al empresario haciéndose pasar por víctimas necesitadas. ¿Es Emily realmente la dulce niña que conmovió a todos, o solo una pieza en el sucio juego de su madre? «¿Qué?», susurró, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Sus manos temblaban mientras bajaba, el horror aumentando al ver las supuestas evidencias presentadas. Correos electrónicos falsificados,
conversaciones de texto manipuladas e incluso una supuesta carta escrita por Rachel a Richard, pidiendo ayuda financiera antes del incidente en el parque. Cada línea era una mentira descarada, un intento de envenenar la imagen de su familia. No, esto no puede estar sucediendo, murmuró, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba a su alrededor. Los ojos de Rachel recorrieron el artículo, viendo frases que la acusaban de armar todo el escenario de usar a Emily como cebo para atraer la simpatía de Richard. Habían fabricado toda una narrativa a su alrededor, torciendo cada detalle de su vida para encajar en la historia de una mujer astuta, orquestando un gran engaño. Las lágrimas nublaban su visión mientras leía los comentarios viciosos inundando la página. Extraños que nunca la habían conocido la destrozaban con palabras más afiladas que cualquier cuchilla. ¡Qué horrible madre! Debería avergonzarse, usar a su propia hija así. No merece ni un centavo de ese hombre. Su pecho se apretó y apenas podía respirar. Todo por lo que había trabajado, cada onza de dignidad que había intentado mantener por el bien de Emily, estaba siendo destruido por mentiras. No, esto no puede ser verdad, susurró de nuevo, como si decirlo en voz alta pudiera borrar la pesadilla que se desarrollaba ante sus ojos. Pero en el fondo, sabía que una vez que una mentira como esta se arraiga, es casi imposible de erradicar. Ya no era solo una madre tratando de proteger a su hijo, ahora era un objetivo, y las personas que habían creado esta monstruosa historia estaban decididas a destruirla. Porque alguien poderoso e implacable, quería asegurarse de que nadie volviera a creer en ella o en Emily. Y Rachel tenía una terrible sospecha sobre quién estaba detrás de todo esto. Daniel Collins. El pensamiento la golpeó como un puñetazo en el estómago. Ella le había advertido, le había amenazado, y ahora, esta campaña de difamación era su manera de cumplir su promesa. Las lágrimas corrían por su rostro mientras pensaba en su hija. ¿Cómo la protegería de esto? ¿Cómo podía mantener a Emily segura en un mundo que estaba listo para destrozarlas basándose en mentiras? No tenía idea, pero una cosa estaba clara. No podía dejar que él ganara. Por el bien de Emily, tenía que contraatacar sin importar cuán imposible pareciera. Porque si no lo hacía, perderían todo. Pero las cosas no se detuvieron ahí. Solo unos minutos después, varios reporteros regresaron afuera de su casa. Cámaras listas y preguntas tan afiladas como cuchillos. «Señora Parker, ¿es cierto que planeó esto desde el principio?», gritó una voz. «Díganos la verdad. ¿Usó a su hija para conseguir dinero?», exclamó otro, empujando su micrófono hacia la puerta. Rachel se congeló, incapaz de moverse o incluso respirar. Pero entonces, la puerta se abrió de golpe y Richard Collins apareció a su lado, su rostro endurecido por la furia. «Esto es una completa mentira», gritó, aturdiendo a todos los presentes. «No hay estafa aquí. Estas evidencias son fabricaciones baratas». Los reporteros quedaron en silencio por un segundo antes de que el caos estallara de nuevo. «Entonces, ¿qué puede decir al respecto, señor Collins? ¿Por qué defendería a alguien así?». Richard levantó las manos, exigiendo silencio. «Estas acusaciones son absurdas», rugió. «Rachel y Emily no han hecho nada malo. Fui yo quien se acercó a ellas después de que Emily me ofreciera su sándwich. No hubo ningún esquema, ninguna manipulación. Todo lo que están viendo es el trabajo de alguien que intenta destruir a esta familia». Las cámaras parpadearon, capturando cada momento de la tensión. Pero la semilla de la duda ya había sido plantada y el daño estaba hecho. No importaba cuán vehementemente Richard las defendiera. Los titulares, las noticias y las opiniones ya habían sido envenenados. La gente había encontrado algo para alimentar su curiosa morbosa y no lo dejarían ir tan fácilmente. Esa noche, cuando el alboroto finalmente se calmó, Rachel colapsó en la sala de su casa, con la cabeza entre las manos y el corazón destrozado. Emily la observaba desde la esquina, su pequeña figura encorvada como si estuviera a punto de desaparecer. «Mamá», susurró, «¿por qué nos están haciendo esto?». Rachel no tuvo respuesta. Solo pudo abrazar fuertemente a su hija, sintiendo cómo la rabia, la tristeza y la impotencia se arremolinaban en una tormenta dentro de ella. Mientras tanto, a unas pocas calles de distancia, Daniel Collins veía las noticias en una pequeña pantalla en su auto. Un leve asentimiento satisfecho
Cruzó su rostro al ver el dolor, reflejado en la expresión de Rachel. Había contratado a los mejores expertos en manipulación de información, y cada centavo gastado había valido la pena. «Esto es solo el comienzo, señora Parker», murmuró para sí mismo, una sonrisa fría extendiéndose por sus labios. «Si quieres enfrentarte a mí, verás lo que realmente significa jugar con fuego». Y luego apagó la pantalla, dejando que el silencio de la noche tragara su satisfacción. Porque ahora, la guerra no se trataba solo de proteger a su padre, era personal. Rachel estaba al borde de la desesperación. Los últimos días habían sido un torbellino de ataques, rumores y comentarios maliciosos. Cada vez que miraba las noticias o las redes sociales, veía su nombre arrastrado por el lodo y la imagen de Emily pisoteada. Pero la peor parte era ver a su pequeña niña ponerse más triste, más callada, casi retraída. La luz que antes brillaba en sus ojos se estaba apagando, y Rachel se sentía completamente impotente para protegerla. Los reporteros no abandonaron el frente de su casa, y los pocos vecinos que solían apoyarla se habían vuelto fríos y distantes. «Esa mujer manipuló a un millonario», susurraban a sus espaldas. «¡Qué vergüenza! Pobrecita Emily. Debe ser igual que su madre». La desesperación colgaba sobre ella como una nube oscura, amenazando con aplastarla. Pero justo cuando todo parecía perdido, Richard apareció de nuevo en su puerta, su expresión reflejando una mezcla de determinación y algo que nunca había mostrado antes. Una especie de dolor silencioso. «Necesitamos hablar», dijo directamente cuando Rachel abrió la puerta. Ella lo miró incrédula. Estaba agotado, emocionalmente drenado, y cada vez que veía a Richard, todo lo que sentía era cómo la culpa y la vergüenza se retorcían dentro de ella. «¿Qué más hay que decir?», preguntó con voz hueca. «Todo esto es un completo desastre». Richard asintió lentamente, su mirada fija en el suelo. «Lo sé, y me siento responsable. Todo esto comenzó porque quería probar algo al mundo, pero nunca imaginé que mi propio hijo haría esto». «Daniel», dijo Rachel mirándolo con sorpresa. «¿Estás diciendo eso?». Richard levantó los ojos y la intensidad en ellos casi la hizo dar un paso atrás. «Él es el responsable de todo. Las evidencias falsificadas, los rumores, las noticias sensacionalistas. Fue Daniel quien orquestó este ataque contra ti y contra mí». Hizo una pausa como si las palabras fueran difíciles de decir. «Pero lo voy a detener». Rachel sintió un nudo formarse en su garganta. La mezcla de ira y alivio la dejó atónita, incapaz de decidir si debía agradecer a Richard o gritarle por traer tanto caos a sus vidas. «¿Y qué vas a hacer?», susurró. Richard tomó una profunda respiración y con un gesto que parecía casi doloroso, sacó un pequeño dispositivo de grabación de su bolsillo. «Necesito que escuches. Esto es lo que grabé durante mi última conversación con Daniel, cuando amenazó con destruirte si no me apartaba de tu familia. Quiero que la gente conozca la verdad, y para eso necesito tu permiso para hacerlo público». Rachel miró el dispositivo con el ceño fruncido. La idea de exponer más de su vida la aterrorizaba. Pero luego pensó en Emily. Pensó en su hija, que ya no quería salir a jugar, que había dejado de sonreír y sabía que no le quedaban otras opciones. «Haz lo que tengas que hacer», murmuró finalmente. «Pero si esto sale mal para nosotras, no sucederá», dijo una voz nueva desde el umbral. Rachel y Richard se volvieron sorprendidos. Leonardo Harding, el abogado personal de Richard, estaba de pie en la entrada. Era un hombre mayor con cabello gris y una mirada severa, pero había algo en su expresión que irradiaba confianza y seguridad. «Voy a encargarme de todo», dijo Leonardo firmemente. «He reunido evidencias que refutan todas las acusaciones de Daniel. Sobornó a periodistas, compró a los vecinos y falsificó documentos legales. Vamos a exponerlo. Pero necesitamos que confíes en nosotros, señora Parker». Rachel observó a los dos hombres en silencio, tratando de medir sus intenciones. Habían traído caos a su vida, pero también habían traído la verdad. Y si esa verdad podía restaurar la paz y la dignidad para su hija, estaba dispuesta a correr el riesgo. «Está bien», susurró, con la voz temblorosa pero resuelta. «Hagan lo que tengan que hacer». Leonardo asintió respetuosamente y se volvió hacia Richard. «Lo oficializaré mañana por la mañana. Pero necesitas estar listo. Daniel no se quedará de brazos cruzados y dejará que esto suceda». Richard presionó sus labios juntos, asintiendo lentamente.
Haré lo que sea necesario para protegerlas, dijo, mirando a Rachel con una mezcla de arrepentimiento y determinación. No dejaré que este caos destruya a tu familia, Rachel. Lo prometo. Al día siguiente, las noticias y las redes sociales estallaron con una nueva ola de titulares. Pero esta vez eran muy diferentes. Expuesto, el verdadero villano detrás del escándalo Collins. Daniel Collins, hijo del magnate, acusado de sabotaje y fraude mediático. Evidencias reveladas. Grabaciones revelan la manipulación oscura de Daniel Collins. Saboteó a su propio padre. Los medios atacaron a Daniel como un enjambre de avispas, devorando cada detalle de su traición. La grabación donde amenazó a Richard era clara y condenatoria. Sus palabras frías y calculadoras resonaban con una dureza que helaba a la audiencia. Si quieres seguir jugando al Salvador, adelante, padre. Pero destruiré a esa mujer y a su hija. Y cuando todo termine, te odiarán, igual que yo. Con la verdad al descubierto, la narrativa cambió completamente. Rachel y Emily ya no eran vistas como manipuladoras. Eran víctimas de una conspiración retorcida. Los vecinos, que antes las despreciaban, comenzaron a acercarse con disculpas y sonrisas forzadas, tratando de borrar su comportamiento anterior. Pero Rachel no tenía interés en sus palabras vacías, porque para ella, la única opinión que importaba era la de su hija. ¿Todo va a estar bien ahora, mamá?, preguntó Emily, con los ojos llenos de esperanza. Rachel la abrazó fuertemente, sintiendo una abrumadora sensación de alivio. Sí, cariño, todo estará bien, susurró. Lo peor ha pasado. Y mientras las luces de las cámaras y la mirada de los reporteros se dirigían hacia Daniel, Rachel sabía que, al menos por ahora, habían ganado una pequeña batalla. Pero la guerra aún no había terminado. Daniel no era alguien que se rendiría fácilmente, y ella se mantendría alerta por si decidía atacar de nuevo. El escándalo de Daniel Collins se propagó como la pólvora. En pocas horas, los medios pasaron de retratar a Rachel y Emily como las manipuladoras del millonario a presentar a Daniel como el verdadero villano de la historia. La grabación de su amenaza circuló por todas partes, en televisión, redes sociales e incluso se convirtió en tema de debate en programas de entrevistas. Las palabras de Daniel, llenas de odio y desprecio, resonaban en cada rincón. Destruiré a esa mujer y a su hija. Cuando termine, todos verán quién realmente tiene el poder. Esas frases se convirtieron en símbolos de crueldad y abuso de poder, y la gente comenzó a exigir justicia. Daniel fue obligado a renunciar a su puesto en Collins Enterprises y enfrentó una tormenta de demandas e investigaciones por parte de antiguos empleados y asociaciones legales. El daño a su reputación fue tan severo que incluso aquellos más cercanos a él se distanciaron. Pero para Richard, la victoria sabía amarga. Aunque había protegido a Rachel y Emily, lo hizo a un costo personal inmenso. Tuvo que destruir públicamente a su propio hijo, y la amargura de ese sacrificio lo consumía. ¿Está todo bien?, preguntó una tarde, cuando Richard apareció en su puerta, luciendo más agotado que nunca. Habían pasado días desde que Daniel fue expuesto, y aunque la presión de los medios sobre Rachel y Emily había disminuido, Richard aún no se había recuperado completamente. Círculos oscuros ensombrecían sus ojos y sus hombros estaban encorvados, como si cargara el peso del mundo. Sí. Bueno, no. Richard soltó una pequeña risa triste, desprovista de humor. No sé si todo volverá a estar bien alguna vez, Rachel, pero lo hice. Logré protegerlas a ambas. Eso es lo único que me consuela. Rachel asintió, sintiendo una punzada de simpatía. Había odiado a Daniel por lo que les hizo, pero ver el dolor en los ojos de Richard le recordó que, a pesar de todo, él seguía siendo su hijo. ¿Qué le pasará?, preguntó en voz baja. Richard permaneció en silencio por un momento, mirando la calle vacía frente a la casa, como si buscara respuestas en el asfalto agrietado. No lo sé. Legalmente enfrentará cargos, pero eso no es lo que más me preocupa. Suspiró, bajando la cabeza. Lo que más duele es saber que mi hijo se convirtió en un hombre lleno de odio y resentimiento, y no hice nada para detenerlo. Rachel sintió un nudo formarse en su estómago. No sabía qué decir. No podía imaginar el dolor de tener que elegir entre la justicia y su propia carne y sangre. Lo siento, susurró. Richard se volvió hacia ella, con los ojos llenos de tristeza y gratitud. No tienes que disculparte por nada.
Logró una débil sonrisa. Solo quería decir lo siento si no fuera por mí. Nada de esto, señaló alrededor, abarcando la casa, el vecindario, sus vidas. Nada de esto habría pasado. Pero no fue tu culpa, interrumpió Rachel suavemente. Todo esto fue obra de Daniel. Intentaste hacer algo bueno, aunque las cosas no salieron como esperabas. Richard asintió lentamente, pero su expresión seguía cargada de culpa. Ojalá pudiera compensarte de alguna manera, no solo con dinero o ayuda. Quiero asegurarme de que tengas paz, que puedan seguir adelante con sus vidas sin que yo sea una sombra en el fondo, recordándoles todo lo que pasó. Rachel lo miró, considerando sus palabras. Habían sido un largo y doloroso viaje, pero sabía que Richard nunca tuvo la intención de herirlas. Había sido imprudente, sí, pero sus intenciones siempre fueron genuinas. No necesitas desaparecer, dijo finalmente. Lo que necesitamos ahora es seguir adelante. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Y si eso significa aceptarte como alguien que realmente se preocupa por nosotras, entonces lo aceptaremos. Richard levantó la vista, sorprendido. ¿De verdad? Rachel sonrió ligeramente. Sí, pero no más regalos extravagantes, añadió firmemente. Si realmente quieres ayudarnos, entonces ayúdanos a recuperar nuestras vidas, poco a poco. Richard asintió, visiblemente aliviado. Gracias, Rachel. Realmente gracias. Esa tarde, por primera vez desde que todo comenzó, sintió un destello de esperanza. Pero aún quedaba una conversación importante. Más tarde ese día, al comenzar a ponerse el sol, Richard fue al lugar donde todo había comenzado, el lujoso apartamento de su hijo. Daniel lo esperaba en el balcón, con la misma expresión desafiante de siempre, aunque sus ojos reflejaban un dolor profundo. ¿Estás aquí para decirme que tenías razón?, preguntó Daniel burlonamente cuando Richard se acercó. Richard negó con la cabeza. No, Daniel, estoy aquí para decirte adiós. Su hijo lo frunció. ¿Qué quieres decir? Richard tomó una profunda respiración, dejando que el fresco aire nocturno lo calmara. Quiero que enfrentes las consecuencias de tus acciones, pero también quiero que sepas que, a pesar de todo, sigues siendo mi hijo, y aunque me has causado mucho dolor, no puedo odiarte. Daniel abrió la boca para discutir, pero Richard levantó una mano, deteniéndolo. Me voy a alejar por un tiempo. No sé por cuánto, pero necesito sanar, igual que tú. Hizo una pausa, estudiando el rostro de su hijo. Pero si alguna vez decides cambiar, si alguna vez quieres redimirte, siempre estaré aquí para ti. Los ojos de Daniel se oscurecieron, y por un momento parecía que iba a gritarle para decirle que se fuera al infierno. Pero luego, algo se rompió en su expresión. Bajó la cabeza, sus hombros tensos, respirando de manera irregular. ¿Por qué? Finalmente susurró, su voz quebrada. ¿Por qué aún te preocupas por mí después de todo? Richard se acercó, conmovido. Porque eres mi hijo, y nunca dejaré de amarte. Daniel cerró los ojos, luchando por contener las lágrimas. Cuando los volvió a abrir, el odio había desaparecido, reemplazado por una profunda y desgarradora tristeza. No lo merezco, tal vez no, pero el perdón no se da porque alguien lo merezca, se da porque es lo correcto. Richard dejó que sus palabras calaran, luego dio un paso atrás. Con una última mirada a su hijo, se dio la vuelta y salió del apartamento. Sabía que el camino de Daniel hacia la redención sería largo si alguna vez decidía recorrerlo, pero al menos ahora había plantado la semilla. Porque a veces, el verdadero cambio no comienza con el castigo, sino con una simple oferta de perdón. El vecindario lentamente comenzó a recuperar la paz que una vez tuvo. Después de que se reveló la verdad sobre Daniel y las acusaciones colapsaron, Rachel y Emily finalmente pudieron respirar. Los reporteros desaparecieron y la atención de los medios gradualmente se desvaneció. El enfoque se desplazó a nuevos escándalos y dramas, dejando a la familia Parker con una calma que no habían sentido en mucho tiempo. Con el apoyo de Richard, pero de una manera mucho más sutil, Rachel comenzó a reconstruir su vida. Richard había sido firme en su promesa de respetar sus deseos. No más gestos grandiosos, no más cambios drásticos, solo ayuda concreta. El generador de oxígeno de Henry, que finalmente fue reemplazado por un modelo nuevo y silencioso, las reparaciones en la casa.
realizadas discretamente y sin publicidad, y una pequeña beca para Emily, permitiéndole asistir a una mejor escuela, pero sin la presión de ser el centro de atención. Para Emily, las cosas aún eran desafiantes en la escuela. Aunque algunos compañeros la miraban con envidia, la mayoría había comenzado a aceptar que era solo una niña común, que había pasado por una situación extraordinaria. Todavía había susurros a sus espaldas, pero la mayoría simplemente la veía como Emily, la niña amable que siempre sonreía, a pesar de todo. Un día, mientras caminaban juntas a casa después de la escuela, Emily miró a su madre con una expresión pensativa. «Mamá, ¿crees que algún día todo esto será olvidado?», preguntó suavemente. Rachel sonrió, cepillando suavemente el cabello de su hija. «Tal vez, cariño, pero lo importante no es que se olvide, sino que aprendamos de ello. Lo que te pasó a ti, lo que nos pasó a nosotras, es parte de quienes somos ahora, pero no define en quiénes nos convertiremos». Emily asintió lentamente, digiriendo las palabras de su madre. Luego miró hacia arriba, observando la calle que una vez estuvo llena de cámaras y gente gritando su nombre. Ahora, solo había el suave murmullo de los vecinos y el canto de los pájaros. Todo parecía tan tranquilo que era difícil creer que la paz alguna vez se había roto. «¿Y crees que el señor Collins estará bien?», preguntó con cautela. «No lo he visto por aquí». Rachel suspiró, pensando en Richard. Después de la caída pública de Daniel, había decidido alejarse por un tiempo. Había explicado que necesitaba espacio para sanar y redescubrir quién era sin la sombra de su hijo. Pero antes de irse, había visitado a Rachel una última vez. «Estará bien, Emily. Es un buen hombre. Y creo que encontró aquí algo que había perdido hace mucho tiempo», respondió Rachel con una sonrisa calmada. Emily frunció el ceño pensativamente. «Algo que había perdido». «Sí, querida. Esperanza». Rachel apretó suavemente la mano de su hija. «Le diste eso con un simple acto de bondad». Emily asintió lentamente, como si finalmente comprendiera la magnitud de lo que había hecho. Luego, apareció una pequeña sonrisa en su rostro. «¿Entonces crees que lo veremos de nuevo algún día?». Rachel no respondió de inmediato. Miró a lo lejos, imaginando al hombre que pasó de ser un extraño a un aliado y luego a un amigo. Sabía que Richard Collins era un alma inquieta, alguien que no se quedaría en un solo lugar por mucho tiempo. Pero también era un hombre que cumplía sus promesas. «Sí, Emily. Creo que volverá. Tal vez no mañana o la próxima semana, pero algún día, sí». La niña sonrió, satisfecha con la respuesta, y continuaron caminando, disfrutando de la tranquilidad de la tarde. Cuando llegaron a casa encontraron un pequeño sobre en la puerta con una nota manuscrita simple. «Gracias por restaurar mi fe. Con amor, Richard». Dentro del sobre había solo una fotografía, una imagen del árbol en el parque donde todo había comenzado. Bajo la sombra del árbol, Emily aparecía entregando un sándwich a un hombre cubierto con una manta vieja y raída. La instantánea había capturado ese momento íntimo y puro cuando la bondad de una niña pequeña cambió la vida de un hombre roto. Rachel sintió un nudo en la garganta al mirar la foto, y cuando se la mostró a Emily, la niña sonrió melancólicamente. «Es el mejor sándwich que he dado», murmuró con una pequeña risa. Rachel se rió suavemente, secándose una lágrima que rodaba por su mejilla. «Y el mejor que él ha recibido, estoy segura». Colocaron la fotografía en un lugar especial en la sala, y cuando Henry la vio, asintió aprobatoriamente. «Al final, un pequeño acto de bondad puede cambiar el mundo», dijo suavemente, mirando a su nieta con orgullo. Rachel supo en ese momento que todo finalmente estaba volviendo a encajar. Las heridas sanarían, el tiempo pasaría y seguirían adelante, pero siempre recordarían esa fotografía y lo que representaba, la prueba de que incluso el gesto más pequeño de bondad puede crear ondas que transforman vidas. Y así, en esa humilde casita, Rachel y Emily comenzaron de nuevo. No con grandes fortunas o lujos, sino con algo mucho más valioso. La certeza de que no importa lo que pase, siempre es posible encontrar luz en la oscuridad, mientras haya amor, esperanza y el coraje de un corazón dispuesto a hacer el bien. Varios meses habían pasado desde su último contacto con Richard Collins. La vida en el vecindario había vuelto a la normalidad,
con sus altibajos diarios y la tranquilidad de las rutinas que tanto Emily como Rachel habían aprendido a apreciar. El escándalo se había desvanecido gradualmente, como el eco de una tormenta distante, y el nombre de la familia Parker dejó de ser tema de conversación para los vecinos. Aunque todavía se encontraban ocasionalmente con miradas curiosas o preguntas incómodas, la mayoría de las veces simplemente eran Rachel y Emily, la madre fuerte y la niña valiente que habían superado una prueba muy difícil. Pero algo en su vida diaria había cambiado para siempre. Habían aprendido a ser más fuertes, más unidas, y a apreciar cada pequeño momento de alegría. La casa, con sus paredes recién pintadas y el nuevo generador de oxígeno para Henry, se sentía más como un hogar que nunca. Una mañana, mientras Emily empacaba su mochila para la escuela, escuchó el inconfundible sonido de un helicóptero a lo lejos. Al principio pensó que lo estaba imaginando, pero cuando los motores se hicieron más fuertes, Rachel apareció en la puerta de la cocina con una expresión de sorpresa. «Otra vez», murmuró, una mezcla de confusión y diversión. Emily corrió hacia la ventana, su corazón saltando al ver el helicóptero aterrizando en el mismo lugar donde todo había comenzado. Jadeó cuando la puerta se abrió, y una figura alta y familiar salió con una cálida sonrisa. «Richard», Emily gritó, saliendo corriendo por la puerta antes de que Rachel pudiera detenerla. El hombre, ahora sin la tristeza que había ensombrecido sus ojos la última vez, se arrodilló justo cuando Emily lo alcanzaba. Se lanzó a sus brazos, riendo de alegría mientras Richard la envolvía en un abrazo fuerte, casi paterno. «Pequeña Emily», murmuró, su voz llena de emoción. «Te he extrañado». Rachel siguió a su hija afuera, una sonrisa gentil en su rostro y una mirada de sorpresa brillando en sus ojos. «Richard», dijo, mirándolo con una mezcla de incredulidad y alivio. «¿Qué haces aquí?» Se levantó lentamente, manteniendo una mano en el hombro de Emily. «He estado viajando, buscando algo que pensé que había dejado atrás, pero finalmente me di cuenta de que lo que buscaba no estaba en ninguna ciudad ni en ninguna compañía». Se volvió hacia Emily, mirándola tiernamente. «Estaba aquí, en este pequeño vecindario, con dos de las personas más valientes que he conocido». Emily miró a su madre, esperando su reacción, pero Rachel simplemente sonrió, cruzando los brazos. «¿Eso significa que planeas quedarte?» Richard negó con la cabeza, aunque su expresión permaneció tranquila. «No exactamente. He aprendido que no puedo cambiar sus vidas como pensé que podría al principio. Pero lo que sí puedo hacer es estar cerca, apoyarlas cuando lo necesiten y, lo más importante, ser su amigo, si me dejan». El silencio que siguió fue breve, pero lleno de entendimiento. Rachel miró a su hija, y Emily asintió con entusiasmo. «Por supuesto que puedes ser nuestra amiga», exclamó la niña, apretando la mano de Richard con fuerza. Richard se rió suavemente y miró a Rachel con una sonrisa sincera. «¿Y tú?» Rachel suspiró, aunque sus ojos estaban cálidos. «Está bien, Richard». Hizo una pausa, pensando en todo lo que habían pasado. «No necesitamos más regalos ni promesas, solo necesitamos a algún día, alguien que realmente se preocupe por nosotras. Si puedes darnos eso, siempre serás bienvenido aquí». Richard asintió, visiblemente aliviado. «Eso es todo lo que quiero ofrecer, y si me lo permites...» Sacó algo del bolsillo de su chaqueta, una pequeña caja envuelta con una cinta azul. «Tengo un último regalo. Prometo que no es extravagante». Emily lo miró con curiosidad, y Rachel entrecerró los ojos, aunque la expresión de Richard era tan honesta que no pudo evitar asintir. «Está bien. ¿Qué es?» Richard se arrodilló frente a Emily y le entregó la caja con una sonrisa. «Esto es algo especial, Emily. Algo que simboliza lo que me enseñaste. Lo abrí muchas veces mientras estaba fuera, y cada vez me recordaba lo afortunado que era de haberte conocido». Emily tomó la caja con manos temblorosas y desató cuidadosamente la cinta. Cuando levantó la tapa, sus ojos se llenaron de lágrimas. Dentro había una pequeña réplica de un sándwich hecho de porcelana fina y pintado a mano. Pero no era solo eso. Junto al sándwich había una nota escrita con una elegante caligrafía. «La bondad es el acto más valioso que existe. Gracias por enseñarme a ser humano de nuevo». Emily miró a Richard, con lágrimas corriendo por sus mejillas,
pero con una sonrisa brillante en su rostro. «Gracias», susurró, con la voz quebrada. Richard la abrazó de nuevo, sintiendo cómo su propio corazón se llenaba de calidez. «No, pequeña», susurró. «Gracias». Rachel observó la escena con un profundo sentido de paz. El hombre que había traído caos y confusión a sus vidas ahora estaba frente a ellas con la intención sincera de simplemente ser parte de su historia, no el protagonista. Y por primera vez en mucho tiempo, supo que todo estaba exactamente donde debía estar. El helicóptero se fue sin él esa tarde, y Richard se quedó para cenar. No hubo lujos, ni grandes promesas, solo risas, historias y la comodidad de estar rodeado de personas que lo aceptaban por quien era. Al final del día, al despedirse, Emily lo miró con ojos llenos de esperanza. «¿Volverás pronto?» Richard sonrió, cepillando suavemente el cabello de la niña. «Siempre, Emily. Ahora tengo un nuevo hogar al cual regresar». Y así se fue, caminando con pasos ligeros, dejando a Rachel y Emily de pie en la puerta de su casa bajo el cielo estrellado de una noche tranquila. Pero esta vez no hubo despedidas finales, ni promesas vacías, porque esta vez la familia que había encontrado en medio del caos estaba allí, esperándolo con los brazos abiertos. Y así, otra historia llega a su fin, una historia llena de emociones y lecciones que nos recuerdan el poder de la bondad y la importancia de nunca perder la esperanza. Si disfrutaste esta historia, no olvides dejarnos un like y compartirla con alguien que podría necesitar un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, un pequeño acto de bondad puede cambiarlo todo. Suscríbete para más historias que inspiran y tocan el corazón y activa la campana de notificaciones para que nunca te pierdas una. Recuerda, nunca debemos subestimar el impacto que nuestras acciones pueden tener en la vida de los demás. Nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces, sigue difundiendo la bondad, porque nunca sabes cuánta vida puedes transformar. Gracias por estar con nosotros.